compartir. Adiós, Valentina. Ya tengo una carroza. Vamos a disponer el corazón. Encienda su celular ahí, busque su Biblia. Si trajo su Biblia, pues abra su Biblia. Acompáñeme por favor a Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Algunos lo conocen como el profeta llorón porque escribió el libro de Lamentaciones, y en el mismo libro de Jeremías presenta muchas ocasiones donde estaba padeciendo por causa de predicar a Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de la justa misericordia de Dios. Que el Señor añada gracia y bendición a su palabra. Amén. Amén. Y que nuestros corazones estén preparados para recibir este mensaje de vida para cada uno de nosotros. Muchas personas sugieren que Dios está muerto. Muchas personas sugieren que Dios está de vacaciones. Muchas personas piensan que Dios creó el mundo y como a un reloj de cuerdas, pues le dio cuerdas y lo abandonó a su suerte. Y estas personas piensan de esta manera porque cuando vemos los sucesos cotidianos, el derroche de maldad, las situaciones difíciles que como sociedad tenemos que enfrentar, muchos llegan a esa conclusión, consternados, afectados. Por ejemplo, como nación, nosotros hemos estado muy pendientes de un caso que estaba en la justicia y nos ha afectado a todos. Algunos a favor, otros en contra. Unos piensan de una manera y otros de otra manera. Pero estos sucesos que nos afectan, nos dejan con este sinsabor en el corazón. Y decimos, ¿dónde está Dios cuando estas cosas pasan? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no le pone punto final a la maldad en el mundo? Precisamente por eso quiero compartir con ustedes acerca de la justa misericordia de Dios, porque Dios no está de vacaciones ni está muerto. Dios está en control de todo cuanto acontece. Este pasaje nos va a traer luz acerca del justo balance que el Señor sabe hacer en medio de su creación, que somos nosotros. Acompáñenme a Jeremías capítulo 46, versículo 27. Oiga la forma tierna en la que Dios habla a nuestro corazón en este día, para que recibamos consuelo y podamos consolar a aquellos que están en tribulación y en dificultades. El Señor nos dice en este día en Jeremías capítulo 46, versículo 27, no temas. Oiga lo que nos dice el Señor. Pero no temas, mi siervo Jacob. No te desalientes, Israel. Dios le está hablando a su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Y Él nos dice en este día, yo los traeré de regreso a casa desde tierras lejanas. Y tus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a vivir en paz y en tranquilidad. Y nadie los atemorizará. No temas, mi siervo Jacob, porque yo estoy contigo. Lea esa parte conmigo. No temas porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros, dice el Señor. Y aquí viene una parte muy importante. Destruiré por completo a las naciones donde te envié al destierro. Pero no te destruiré a ti por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Amén. Aquí estamos viendo un momento en el cual el profeta Jeremías está recibiendo palabra de aliento para Israel, que había vivido momentos muy difíciles como el destierro, como el tiempo de cautividad en Egipto. Por eso está usando esto de ejemplo para que ellos se puedan identificar y entender el mensaje que Dios está hablando a sus corazones. Dios le habla de paz, le habla de tranquilidad, le habla de no atemorizarse y les habla de que Él está con ellos. Y esas son las mismas palabras que el Señor a nosotros nos da en este día. Y nos dice algo muy importante. Nosotros que muchas veces nos preguntamos ¿dónde está Dios y por qué Dios permite la maldad? El Señor nos enseña dos cosas. Nos dice, número uno,
yo he puesto límite a la maldad, mucho más límite del que nosotros nos imaginamos, porque cosas peores pudieran acontecer en la vida y Dios nos libra de todo mal. Y hay cosas que Dios permite para que nuestro corazón entienda lo que sucede en una vida cuando Cristo no está allí presente. Para que tú y yo tengamos pendiente lo importante que es tener una relación con Dios, que es un muro de contención para cuando la maldad desea operar en nosotros. Porque por alguna razón el Señor nos dice, al que te ha hecho daño yo lo voy a destruir, pero a ti no te voy a dejar sin castigo. Porque nosotros cuando leemos el diario y nos consternamos por esas noticias, decimos, pero qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil el ver cómo la maldad se lleva a cabo en nuestros días. Pero el Señor nos recuerda a nosotros que también somos pecadores. Que Dios no tome en cuenta la dimensión del pecado para traer un juicio. Que todos somos pecadores. Tanto el que le quita la vida a otra persona como el que habla mentira es pecador delante de Dios. Y si nosotros le pedimos a Dios, erradica la maldad, nosotros estamos en lista. Y si Dios pensara como nosotros, no estaríamos aquí. El Señor hace un justo balance con la justicia. Por amor, por misericordia. Usted sabe lo que significa la palabra misericordia. Implica que Dios no nos trata como nosotros merecemos. Tanto aquel que comete un pecado vergonzoso como aquel que habla una mentira o le falta a su familia. Dios a nosotros no nos trata como merecemos. Dios a nosotros nos trata con amor. Pero no puede dejar sin ajuste en nuestra vida las faltas que hemos cometido. Por eso Él nos dice, tú vas a tener paz y tranquilidad, pero cuando tenga que llamarte a cuentas, también seré Dios en esto. Aunque usted no diga amén. Dios también es Dios cuando nos ama, así como también cuando nos corrige. Y aquellas personas que deliberadamente están cometiendo pecados y muchos de ellos haciéndonos daño a nosotros, hijos de Dios, todos tendrán su día para presentarse delante de Dios y comparecer ante ese juicio justo de un Dios que no toma por inocente al culpable. Merecíamos la muerte. ¿Y qué nos dio Dios? Nos dio vida. Y usted dirá, pero qué tan malo yo he hecho que usted dice que yo merecía la muerte. Te explico, el Salmo capítulo 5, versículo 4 nos dice, oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. El tema aquí es que Dios es santo y Dios odia el pecado, rechaza, le repugna el pecado. Donde está Dios no puede haber sombras porque Dios es luz. Y la razón por la cual Dios ha trabajado con tanto ímpetu y con tanta fuerza sobre nuestra vida es porque Dios está eliminando ese vestigio de pecado que todavía queda en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida. Dios dice que no le agrada el orgulloso y todos nosotros tenemos nuestra cuota de orgullo. Aunque quizás antes éramos mucho más orgullosos que hoy, pero seguimos siendo orgullosos. Y Dios está tratando con nosotros. Dice Isaías 59, versículo 2, son sus pecados los que los han separado de mí. El Señor no odia al pecador. El Señor no nos rechaza. El Señor odia el pecado. Y mientras nosotros estemos permitiendo que con libertad el pecado opere en nuestra vida, esto nos separa de Dios. A causa de esos pecados, dice Isaías 59, Él se alejó y ya no los escuchará. Es nuestro deseo que cuando nos acercamos a Dios, Él escuche nuestra voz. Pero Dios escucha el corazón contrito. Es ese corazón que es orgulloso, pero lo reconoce.
Es el corazón de la persona que ha hablado una mentira, pero lo reconoce. Es el corazón de esa persona que le ha faltado a sus padres, pero se arrepiente, lo reconoce y hace todo lo posible por no volver a pecar. Usted sabe que Dios odia el pecado y lo hemos enfatizado hasta este momento en este día, pero usted sabe qué es lo que más odia a Dios. Lo que Dios más odia es estar lejos de nosotros, porque Dios nos ama. Dios odia estar lejos de nosotros y por eso en este día nos está llamando a no temer, a no desalentarnos, a escuchar su voz y a acercarnos a Él. En nuestra vida vivimos momentos tan difíciles que nos resultan insoportables, momentos donde estamos en enfermedades, experimentamos pérdidas, desilusiones, depresiones, traiciones y estas situaciones nos hieren el corazón. Y algunos llegamos a reconocer que esto es insoportable. Y por eso Dios te dice en este día muy claramente, no temas. No temas a lo que pueda suceder. Porque cuando recibimos una falta, cuando somos despreciados, cuando somos engañados, cuando somos timados, nuestro corazón es afectado. Y una de las cosas que sucede con nuestra vida es que nuestra mente se bloquea, nuestras emociones se bloquean. Nos predisponemos. Y muchas veces andamos rechazando personas porque alguien nos hirió y no queremos volver a experimentar ese mismo dolor. Y tratamos de cuidar nuestro corazón manteniendo al margen a personas que no tienen la misma intención y que si volvieran a afectarnos tenemos que aprender a vivir con estas dificultades porque el Señor nos dijo muy claramente, en este mundo tendremos aflicciones, en este mundo tendremos aflicciones. El Señor no dejó a nadie desprovisto de conocimiento, pero en este día nos está diciendo, a pesar de todo lo que ves, a pesar de todo lo que sientes, yo no estoy disminuyendo la cantidad de dolor que hay en tu corazón. Yo no estoy diciendo que tu dolor es menor que el de otro. El Señor en este día no está juzgando el dolor de nadie. El Señor en este día nos está diciendo, no temas más. Yo estoy en control. Hay gente que le dice, Señor, toma el control de esta situación. Dios nunca ha perdido el control. Dios es soberano. Pedirle a Dios que tome el control no tiene sentido. Dios es soberano. Muchos ven lo negativo. Dios quiere que tú comiences a ver la obra que Él está viendo, que no te concentres en las cosas malas, que puedas poner tu mirada en su voluntad. Número 2, el Señor nos dice en este día, no te desalientes, no pierdas el ánimo. El Señor hoy nos da energía para levantarnos nuevamente. Aquellos que nos habíamos desilusionado, aquellos que habíamos dicho, no ha valido la pena el esfuerzo, ¿para qué me he esforzado tanto? ¿Para qué he trabajado tanto? ¿Para qué he orado? ¿Para qué he servido a Dios? ¿Para qué he servido a mi familia? No ha valido la pena. El Señor te dice, no, hoy te recuerdo, como dice Josué capítulo 1, versículo 7, sé fuerte y valiente. Tú tienes que ser fuerte y valiente y tener cuidado de obedecer mi voluntad. Así como Dios le habló a Moisés y le habló a Josué, nos está hablando a nosotros y nos dice que no se desvíe tu atención de mi voluntad ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien. Entonces y no antes te irá bien cuando somos valientes, esforzados y obedientes a pesar de lo que nuestros ojos estén viendo. Recibimos una noticia que no nos agrada, algo que no esperábamos y ¿qué pasa con nuestro corazón? Así se desvía de la voluntad del Señor. No podemos tener esos corazones tan susceptibles a los acontecimientos de esta vida. Nuestros corazones tienen que estar enfocados en la voluntad del Señor. Que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y es mucho mayor la bendición que Dios tiene para nosotros que esa tempestad que hoy estamos viviendo. Por eso Romanos 8, 18 nos dice, sin embargo, lo que ahora tú estás sufriendo no se compara con lo que tengo para ti. Lo que hoy estás padeciendo no se compara con lo que yo te he revelado que tengo por delante para tu vida. Isaías 41:10 nos dice, no tengas miedo porque yo estoy
contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha de victoria. El Señor nos sostiene para victoria. El Señor nos ha traído a este lugar para que recibamos nuevas fuerzas. Para que recordemos que Él está en control de todo lo que acontece. Y no es tiempo para juzgar las obras de Dios. Nosotros no somos quienes para juzgar a Dios. Dios sabe lo que hace. Y tenemos que permitir que en su tiempo Él revele el propósito por el cual suceden esas cosas. Por eso el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente, no cuestiones, obedece. No preguntes, obedece. Créele a Dios. Confía en Dios. No te concentres en el problema porque te vas a llenar de problemas. Y el que se llena de problemas piensa en el problema todo el día y lo que da es problema. El que está bendecido y le cree a Dios y tiene fe, lo que recibe es fe, está lleno de fe y lo que comparte es fe. El que está lleno del gozo del Señor, lo que imparte es el gozo del Señor. Pero el que está en amargura, lo que comparte es amargura. Y Dios nos está llamando a poner la mirada en Él y no en las dificultades de esta vida. El Señor nos está llamando a acercarnos a Él porque somos suyos, porque le pertenecemos. Y Él nos ha dicho: yo te voy a traer de regreso a mi presencia. Yo voy a traer a tus hijos de regreso del destierro, porque yo quiero bendecirte, porque quiero sostenerte, porque quiero darte mis promesas. Amén. Porque el Señor desea bendecirnos y nos dice que hay 4 bendiciones para aquellos que nos acercamos a Dios. Si tú has tomado la decisión de acercarte a Dios en este día, hay 4 cosas que el Señor dice que va a entregarte. 4 cosas que Dios tiene para ti. 4 bendiciones que vienen de parte de Dios para nosotros, que en este día le decimos: Señor, hoy yo me acerco a ti. Número 1, Dios nos dice que nos dará paz. ¿Qué significa esto? Una buena relación con Él. Cuando se deponen las armas y entre partes se hace un acuerdo. Dios a nosotros nos está ofreciendo el cese del conflicto y la enemistad. La enemistad que había provocado el pecado. Dios nos dice en este día: yo tomo esos pecados y los echo en el fondo del mar. Yo no pretendo recordarte tus pecados, yo pretendo recordarte mi propósito en tu vida. Yo no pretendo recordarte lo que has hecho mal. Yo quiero recordarte, traer a la mente tuya aquellas cosas que yo he dicho que tú vas a hacer para mi gloria y para tu bendición. Dios nos dice que además de paz nos quiere dar tranquilidad. Una vida sin preocupación ni remordimiento por el pasado. Y muchos no pueden avanzar porque están conectados, aferrados y amarrados al pasado. Porque no dejan de pensar en aquellas cosas malas que les sucedieron y su corazón no está sano. Y Dios quiere sanar hoy nuestro corazón y quiere colocar donde había inseguridad y dolor, tranquilidad. Además de la paz con Él, quiere darnos tranquilidad con nuestro corazón, con nosotros mismos. Dios quiere darnos una tercera cosa en este día: protección. La ayuda del Señor. Él nos dice: con mi diestra victoriosa quiero sostenerte. Con mi diestra de bendición quiero protegerte y bendecirte. Quiero ayudarte en tus cargas. Quiero que sepas que quiero estar contigo en tu trabajo. Quiero estar contigo en tu casa. Quiero estar contigo cuando vas a esa reunión difícil. Quiero estar contigo cuando no hay provisión. Quiero revelarme a tu vida en los momentos que tú dices: ya no hay más nada que hacer. Pero para eso hay que acercarse a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios y a Dios no le podemos engañar. No podemos decir: yo me he acercado a Dios pero sigo viviendo a mi manera. A Dios no le podemos engañar. Por eso es importante entender estas 4 cosas que Dios le da a aquellos que se acercan a Él. Número 4, Dios al que se acerca a Él le da su compañía. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. Dios nos promete su cercanía, su compañía. Y cuando Israel estaba en el cautiverio, ¿qué usted cree que anhelaba en su corazón?
¿Qué usted cree que anhela una persona que está en una profunda tribulación? ¿Qué usted cree que anhela una persona que está en medio de un gran problema? Paz, tranquilidad, no tener pleito con otros ni con uno mismo, por lo que otros me hicieron o por lo que yo hice mal. Dios te quiere dar tranquilidad en el corazón. Dios quiere traer paz a tu vida, una buena relación con Él. Dios quiere traer protección. Dios quiere traer a tu vida una nueva relación con Él. Una compañía diferente a la que has conocido hasta este momento. Pero tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. Y quizá usted se pregunte en este día, ¿y qué voy a hacer con mis enemigos? ¿Qué voy a hacer con aquellas personas que me han hecho daño? O no tanto quizás con un enemigo, sino con alguien que ha herido mi corazón. ¿Qué yo voy a hacer con esa persona? Tú y yo tenemos que dejarle el juicio a Dios. Ocuparnos de cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos acerquemos a Él, para que recibamos paz, tranquilidad, protección y compañía. Y del destino del malvado o de aquel que ha cometido una falta contra ti, se ocupa Dios. Porque ya Dios le dijo a Israel, yo me voy a ocupar de la nación donde estuviste y que te esclavizó. Ahora, ocúpate tú de lo mío, porque yo me quiero ocupar de ti. Pero cuando tú estás ocupado en el otro, Dios no se puede ocupar de ti, porque estaría patrocinando todos esos arranques de nuestro corazón, todas esas palabras deliberadas y sin control, sin dominio propio, todas esas heridas que le propinamos a otros con nuestras palabras. Y Dios dice, yo me voy a acercar a ti, pero tú tienes que acercarte a mí, porque cuando tú te acerques a mí, yo te voy a dar paz, tranquilidad, confianza, protección, una nueva relación conmigo, para que así pueda cambiar tu manera de pensar y enfrentes la dificultad de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Egipto? Que ambos tenían consecuencias delante de Dios. Pero a uno Dios lo protegía y lo amaba, y a otro Dios lo tenía preparado para juicio. ¿En qué condición queremos estar delante de Dios? Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Dios tiene que hablar a nuestro corazón. Por eso en Oseas 2:14 nos dice, yo te voy a traer al desierto para hablar a tu corazón. En ese desierto por el cual transitamos en ocasiones, ese desierto del cual muchos, sin ser la voluntad de Dios, han hecho su casa y su hogar, Dios nos dice en este día, yo te llevé al desierto para hablar a tu corazón, no para que vivas allí. Yo te llevé al desierto para tratar contigo. Porque en el desierto donde no hay provisión, necesariamente el maná tiene que caer del cielo, el agua tiene que brotar de las rocas y la nube tiene que protegerte, porque si no mueres. Y Dios te ha llevado al límite para poder revelarse a tu vida como tu Dios, como aquel que te guarda, como aquel que te cuida. En vez de nosotros resistir el desierto, tenemos que aprender a transitar por los desiertos de nuestra vida para que podamos obtener victoria. Porque el que transita mal su desierto, lo tiene que volver a repetir. Porque cuando Dios decide tratar contigo, dice, no voy a abandonar la obra que inicié contigo. No voy a abandonar la obra que inicié contigo. El Salmo 66:10 dice, nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. ¿Cómo se purifica la plata? En fuego. Nos atrapaste en una red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Como si fuera poco,
Luego hiciste que cabalgara gente sobre nuestra cabeza. Y a veces nos sentimos así, que nos pisan la cabeza, que se burlan de nosotros, que nos desafían y no hay consecuencias. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos levantaste a un lugar de mucha abundancia. Cuando Dios terminó su proceso con Israel, lo llevó a la tierra donde fluía leche y miel. Dios cumplió su promesa, pero aquel que tuvo que quedar en el desierto, quedó en el desierto. Y Dios no quiere que tú y yo quedemos en el desierto. Escucha bien. Dios quiere que lo que no es de Él se quede en el desierto. Dios quiere que la vestidura, el pensamiento, la predisposición, el orgullo, la falta de compromiso que hay en nuestro corazón no termine ganándonos la batalla y quede en el desierto. Dios no quiere que tú y yo quedemos en el desierto. Y por eso hoy tenemos que entender este mensaje, elegir a Cristo, acercarnos a Dios, porque Él tiene aguas de reposo para nosotros. Porque Él tiene bendición para tu vida y para la mía, hasta que sobren y abunden. Y todo aquel que cree a Dios se deleita en los brazos de su pastor. Yo te invito a que ahí donde estás te pongas de pie. Porque esta es una mañana donde Dios quiere traer descanso a tu vida. El descanso que no te da la cama, el descanso que no te da el dinero, el descanso que no te dan las personas, el descanso que no te dan las posesiones, ni la compañía de otros, el descanso que solamente te da Dios. Es ese descanso que Dios quiere hacer descender a nuestra vida, y es ese descanso con el cual Dios nos quiere bendecir en este día. Yo te he tenido que traer al desierto, pero ha sido para hablar a tu corazón. No para dejarte allí tendido, sino para dejar en el desierto todo aquello que no te conviene, todo aquello que no es de bendición. La justicia de Dios es eterna. La justa misericordia de Dios es la que nos bendice constantemente, es la que se revela a nosotros constantemente. Y Dios, en este día, a pesar del desierto que estés atravesando, del desierto familiar, del desierto emocional, del desierto económico, del desierto de cualquier tipo, laboral, ese desierto personal en el cual te encuentras, cierra ahí tus ojos, por favor. Dios te dice en este día: yo estoy contigo. Yo he hecho fluir mis aguas para que tú tengas reposo, para que tú tengas descanso. Aquellos que están transitando por el desierto, Dios le tiene su Gosén, su tierra, para hacer una parada y recargar fuerzas. Por eso te dice: yo te doy energía. Pero Dios también, para aquellos que han transitado ese desierto y ha llegado el momento de llegar a casa, de descansar en Él, de dejar atrás la prueba, Dios le dice en este día: yo estoy contigo. Nada de lo que ha sucedido en vano. Con un propósito santo, yo me he revelado a tu vida para bendecirte, para sanarte, para alimentarte, para hablar a tu corazón aquellas cosas que necesitas escuchar. Quita la mirada del hombre, quita la mirada del esposo, quita la mirada del hijo, pon la mirada en Cristo. Pon la mirada en Cristo. No pongas la mirada en el problema ni en el trabajo. Pon la mirada en Cristo, para que cuando vayas al trabajo y enfrentes el problema no estés solo, no estés sola. Para que cuando hables con tu hijo, Dios esté contigo. Para que cuando hables con el jefe, el compañero de trabajo, el subordinado, Dios esté contigo, te dé sabiduría, te dé gracia. Entiende de una vez por todas que sin Dios nada podemos hacer.
Si tú has logrado cosas en esta vida, vas a hacer esfuerzo, vas a terminar más cansado. Y va a llegar un momento en el que no vas a poder más. Pero el que lucha con Cristo dice: he peleado la buena batalla. No tiene carga, no tiene peso. No hace nada por sufrimiento, ni dolor, ni obligación. Lo hace con gozo. Porque el Señor es su fuerza. Porque el Señor es su gozo. Porque el Señor es su recompensa. Recibe el dinero y lo usa, pero no pone la mirada en el dinero. Porque su gozo está en el Señor. Tú y yo estamos llamados a poner la mirada en las cosas eternas. A usar las cosas de esta vida. Pero no permitas que las cosas de esta vida te usen, te dominen, te alejen. Hay personas aquí a las cuales Dios le está diciendo: tienes que escuchar la voz de tu madre. Tienes que escuchar la voz de tu madre. Porque yo estoy usando tu madre para hablar a tu corazón. No te resistas. No te resistas. Tienes que escuchar esa voz de amor que hoy tiene que corregirte. Pero con esas palabras te está provocando el bien que tú necesitas. Soy yo que estoy usando su vida para hablarte. Aquí hay personas a las cuales Dios le está diciendo: ese sufrimiento que tú tienes no viene de mí, viene de lo que te estás alimentando. Porque el que se alimenta de mala comida se enferma. Pero el que se alimenta del pan que yo le doy, del agua que yo le doy, no tendrá hambre ni sed jamás. Esa sed que tú tienes, esa hambre que tú tienes, no viene de Dios y nunca se va a acabar. Hoy es con él o con ella y mañana será con otra persona, con otro trabajo, en otro lugar, porque el problema está en el corazón. Por eso hoy decide descansar en Dios. Reconoce de una vez y por todas que solo Jesucristo basta. Que Él es el agua que cuando tú y yo la bebemos no vamos a tener sed jamás. Prueba a Cristo. Acércate a Cristo y nunca más necesitarás ninguna persona ni cosa que te traiga alegría y gozo, que te traiga bienestar, que traiga deleite a tu alma. Esta canción tú y yo la conocemos. Con tus ojos cerrados vamos a alabar al Señor y vamos a decirle con todo el corazón: